Antes de hablarte de respeto, déjame decirte algo incómodo. Nadie te está faltando el respeto por casualidad. El irrespeto siempre encuentra permiso y casi nunca viene de afuera. Casi siempre nace en el lugar donde aprendiste a callarte para no perder, a ceder para no estar solo, a aguantar para sentir que perteneces. Vivimos creyendo que el respeto se exige con fuerza cuando en realidad se irradia con conciencia. Porque el mundo no te trata como dices que vales, te trata como demuestras que te valoras. Hay silencios que gritan más que los insultos y hay personas que te miden no por lo que dices, sino por lo que toleras. Hoy no vengo a enseñarte cómo imponer miedo, vengo a recordarte cómo recuperar tu dignidad. Porque cuando despiertas, cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir, algo cambia. Y no todos se quedarán, pero todos sabrán exactamente quién eres. El respeto comienza mucho antes de que alguien te mire, te escuche o te responda. Comienza en el lugar más silencioso y más poderoso que existe, en la manera en que te hablas cuando nadie te está viendo. Porque ahí, en ese diálogo interno que repites todos los días, se va construyendo la imagen que luego el mundo aprende a leer. Yo he visto personas brillantes pedir perdón por existir y personas vacías caminar como reyes, y la diferencia nunca fue el talento, fue la voz interior que los acompañaba. Cuando te hablas con desprecio, cuando te dices no soy suficiente, mejor me callo, no quiero molestar, estás entrenando al mundo para que haga lo mismo. El respeto no se exige con gritos ni se compra con aprobación. Se proyecta desde la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que te permites. Recuerdo momentos de mi vida en los que yo mismo confundí humildad con autoabandono. Creí que ser buena persona era siempre ceder, siempre entender, siempre aguantar. Y mientras más me traicionaba por dentro, más cómodo se sentía el afuera en pasar por encima de mí. Nadie cruza una frontera que no existe. Cuando no te defendes internamente, cuando te invalidas antes de hablar, cuando dudas de tu derecho a sentir, el otro no necesita hacer demasiado esfuerzo para ignorarte. Ya llegas roto a la conversación. Por eso el respeto empieza cuando dejas de insultarte en silencio. Cuando en lugar de decirte no valgo, empezás a decirte esto me duele y tiene sentido que me duela. Ese pequeño cambio lo transforma todo. He acompañado a personas que se sorprendían de cómo los demás empezaban a tratarlos distintos sin que ellos dijeran una sola palabra nueva. No habían cambiado su entorno, habían cambiado su diálogo interno. Dejaron de justificarse por necesitar, dejaron de minimizar lo que sentían, dejaron de reírse de sí mismos para evitar el rechazo. Y algo muy profundo ocurrió. Su postura cambió, su mirada se sostuvo, su voz dejó de temblar. Porque cuando te respetas, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Y el otro lo percibe, aunque no sepa explicarlo. No es arrogancia hablarte con respeto, es responsabilidad. Porque si vos no te cuidás, nadie va a hacerlo por vos. Si vos no te escuchás, no podés exigir que alguien más lo haga. El amor propio no es un discurso bonito frente al espejo, es una práctica incómoda que implica dejar de tolerar pensamientos que te lastiman. Cada vez que te hablas con crueldad, estás legitimando la crueldad externa. Cada vez que te tratas con dignidad, incluso en tus errores, estás sembrando respeto en todas tus relaciones. Y acá viene algo clave. No esperes sentirte seguro para empezar a hablarte bien. Empezá a hablarte bien para construir seguridad. Nadie nace con autoestima terminada. Se edifica palabra por palabra, decisión por decisión. El día que cambies la forma en que te hablas, ese día el mundo va a tener que actualizar la manera en que te trata. Porque cuando vos te honrás, ya no hay permiso para que te pisoteen. Responder con conciencia es un acto de poder silencioso que muy pocos dominan, porque reaccionar es fácil, automático y casi siempre viene cargado de heridas viejas. Yo aprendí esto a golpes, no en libros, sino en momentos donde una palabra impulsiva me costó relaciones, oportunidades y paz. Reaccionar es permitir que el otro tome el control de tu sistema nervioso, de tu tono, de tu energía. Es entregar el volante emocional y luego preguntarte por qué terminaste en un lugar que no querías. Cada vez que reaccionas, le das al otro exactamente lo que busca, una respuesta visceral que confirme su dominio.
Responder, en cambio, exige pausa, exige conciencia, exige presencia, y por eso es tan incómodo, porque te obliga a hacerte cargo de vos mismo antes de señalar al otro. Hubo un tiempo en mi vida en el que confundía carácter con explosión. Creía que defenderme era levantar la voz, endurecer el gesto, devolver el golpe con palabras más filosas. Y durante un tiempo me sentí fuerte, pero después entendí que esa fuerza era prestada, dependía de la provocación del otro. El día que nadie me atacaba, yo no sabía quién era. Reaccionar te hace predecible, y lo predecible es fácil de manipular. Cuando alguien sabe exactamente qué botón apretar para sacarte de eje, ya te tiene. Responder rompe ese patrón, porque cuando no reaccionas como esperan, el juego se desarma. Responder no es callarse, no es someterse, no es tragarse lo que duele. Responder es elegir cuándo hablar, cómo hablar y desde dónde hablar. Es decir, una verdad sin veneno es poner un límite sin gritarlo. He visto cómo una frase dicha con calma y firmeza puede detener una agresión que 100 gritos no lograron frenar. Porque la calma consciente incomoda más que el enojo, desnuda al que ataca, lo deja sin espejo. El que busca pelea necesita tu reacción para existir, y cuando no se la das se queda solo con su vacío. La conciencia aparece cuando entendés que no todo merece respuesta inmediata, que no toda provocación es una batalla que tenés que pelear, que a veces el verdadero poder está en respirar, mirar y decir poco, pero decirlo bien. Responder es un músculo que se entrena y al principio duele porque vas contra años de automatismos, pero cada vez que elegís no reaccionar le estás demostrando a tu mente que vos mandás, que no sos esclavo del impulso ni rehén del enojo. Responder con conciencia te devuelve la dignidad porque te coloca en el centro de tu propia vida, y cuando el otro descubre que ya no puede manejarte con sus provocaciones, algo cambia para siempre. Hay algo que aprendí con los años, y es que los límites no son barreras que nos separan del mundo, sino declaraciones poderosas de nuestra dignidad. Durante mucho tiempo creí que decir no era egoísmo, que imponer límites era ser duro o distante, hasta que entendí que el respeto propio no surge del sacrificio constante ni de complacer a todos, sino de saber dónde termina lo que acepto y empieza lo que no tolero. Recuerdo una época en la que, por miedo a perder amistades o afectos, decía que sí a todo, aceptaba situaciones que me hacían daño, me silenciaba ante palabras que me dolían, y al final del día sentía un vacío inmenso. Me di cuenta de que ceder sin conciencia era una forma silenciosa de traición hacia mí mismo. Cada límite que no ponía era una pequeña erosión de mi autoestima, y cada silencio ante el irrespeto era un mensaje involuntario de que mi voz no tenía valor. La vida me enseñó que poner límites no es un acto de confrontación, sino de claridad. No se trata de castigar al otro ni de imponer nuestra voluntad, sino de comunicar de manera firme y respetuosa lo que necesitamos para seguir siendo nosotros mismos. Cuando empecé a practicarlo, observé algo fascinante. Las personas comienzan a cambiar su manera de interactuar contigo, no porque las obligues, sino porque entienden que sos alguien que se respeta y por ende merece respeto. Recuerdo a un colaborador que constantemente se pasaba de los límites en reuniones, interrumpiendo y desvalorizando las ideas de otros. Al principio dudé en enfrentarlo, temía generar conflicto, pero un día decidí hablar desde mi posición, explicándole con firmeza y serenidad lo que no era aceptable y por qué. La reacción no fue drama, sino sorpresa, y después un cambio genuino en su conducta. Mis límites habían comunicado algo mucho más profundo que una regla, habían reflejado mi dignidad. No es un acto de poder vacío. Poner límites es reconocer nuestra vulnerabilidad y cuidarla. Cuando alguien irrespeta tus necesidades, tu tiempo o tus emociones, no hacerlo notar es regalarles tu invisibilidad. Y es ahí donde se gesta la verdadera fortaleza, no en dominar, sino en mantenernos íntegros, en proteger nuestra esencia. En mi vida he visto relaciones laborales o personales transformarse radicalmente cuando uno empieza a marcar con claridad hasta dónde se permite que otros lleguen.
El respeto que surge de esos límites no es impuesto, es conquistado. Quien respeta sus propios límites enseña al mundo cómo desea ser tratado. No es arrogancia, no es frialdad, es coherencia y eso genera admiración y respeto genuino. Cada vez que nos animamos a decir esto no lo tolero, estamos reafirmando nuestra dignidad y mostrando que nuestra presencia tiene valor. No hay mayor acto de amor propio que protegerse y no hay mayor enseñanza que la que transmitimos a quienes nos rodean a través de la claridad de nuestros límites. Los límites claros no solo definen nuestro espacio, definen quiénes somos. Hay un momento en la vida en que uno se da cuenta de que defender su esencia no es negociable, aunque eso signifique que algunas personas se alejen. Durante mucho tiempo viví con la ilusión de que agradar a todos era sinónimo de éxito, de que mantener a todos cerca garantizaba amor y aceptación. Pero descubrí que cada vez que cedía mi voz, mis principios o mi autenticidad por miedo a perder a alguien, me estaba perdiendo a mí mismo. Recuerdo un episodio en mi vida personal en el que un amigo muy cercano constantemente cuestionaba mis decisiones, mis sueños y mi manera de ver el mundo. Al principio intenté adaptarme, suavizar mis palabras, evitar confrontaciones, pensando que perderlo sería un fracaso, que la ausencia de su aprobación sería un vacío insalvable. Con el tiempo comprendí que cada concesión era un sacrificio de mi identidad. Un precio demasiado alto por una compañía que no valoraba mi verdad. Defender tu esencia significa reconocer que tu valor no depende de la aprobación de otros. Hay personas que llegan a nuestras vidas y están destinadas a acompañarnos, no a dictarnos cómo debemos ser. Entender esto me liberó de la ansiedad de agradar y me permitió establecer relaciones basadas en respeto y sinceridad. Recuerdo haber trabajado con un colaborador que constantemente intentaba moldearme para encajar en su visión y sentí la presión de complacerlo para evitar conflictos. Fue un proceso doloroso, pero decidí mantenerme firme en mis convicciones, explicar mis ideas, mis límites y mi manera de actuar. La reacción no fue inmediata aceptación. Algunos se sintieron incómodos, otros se alejaron y algunos finalmente comprendieron. Pero lo que descubrí es que quienes permanecen cuando uno defiende su esencia son los que realmente valoran quién eres, no la versión que intentas ser para agradar. Defender tu esencia también implica enfrentar la soledad que a veces llega cuando dejamos ir aquello o a quienes no pueden aceptar nuestra autenticidad. Durante años creí que la soledad era un enemigo, pero aprendí que es una maestra. Me enseñó a confiar en mi propio criterio, a escuchar mi voz interior y a comprender que la verdadera compañía comienza con la relación que tenemos con nosotros mismos. Cada vez que alguien se va porque no puede aceptar tu esencia, en realidad está haciendo espacio para relaciones más genuinas, para personas que celebran tu verdad en lugar de suprimirla. La vida recompensa a quienes se mantienen fieles a sí mismos. No es un camino fácil, no está exento de dolor, pero cada paso que damos en defensa de nuestra identidad fortalece nuestra autoestima, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de amar sin traicionarnos. He visto cómo personas que finalmente dejaron de complacer y empezaron a vivir con autenticidad, transformaron sus relaciones, sus entornos y sobre todo su percepción de sí mismas. Defender tu esencia no garantiza que todos permanezcan, pero asegura que quienes estén contigo lo harán porque eligieron estar al lado de tu verdad, no de una máscara. Y eso, créanme, es libertad. Durante muchos años viví con la necesidad silenciosa de que otros aprobaran lo que hacía, cómo hablaba, incluso cómo pensaba. No era algo que reconociera fácilmente porque parecía natural buscar aceptación, pero con el tiempo comprendí que esa búsqueda constante de aprobación era un freno invisible que minaba mi energía, mi creatividad y mi presencia. Recuerdo un momento de mi vida profesional en el que sentía que cada paso que daba debía ser validado por alguien más, un amigo, un colega, una audiencia. Cada aplauso era un combustible efímero y cada silencio un golpe que me recordaba que mi valor estaba condicionado a la mirada ajena.
Y en ese proceso perdí contacto con mi propia voz, con mi intuición y con la fuerza que surge cuando uno se reconoce suficiente tal como es. Dejar de mendigar aprobación es un acto de revolución interna. Es comprender que tu valor no depende de la aceptación de otros, sino de tu coherencia contigo mismo. Aprendí esto durante mis viajes y encuentros con personas de diferentes culturas y contextos. Observaba cómo algunos seres irradiaban una fuerza natural que no necesitaba ser justificada. No pedían aplausos, no buscaban que otros confirmaran su existencia. Simplemente estaban presentes. Y esa presencia era magnética. Entendí que la diferencia entre quienes imponen respeto y quienes lo suplican radica en su independencia emocional. La aprobación externa puede ser dulce, pero nunca puede sustituir la seguridad de saber que te respetas y te valoras sin intermediarios. Un ejemplo que me marcó profundamente fue cuando daba conferencias y sentía que necesitaba conectar con cada persona del público para ser aprobado. Cada mirada crítica me debilitaba y cada sonrisa me fortalecía, condicionando mi desempeño. Un día decidí cambiar. Comencé a enfocarme en mi verdad, en mi mensaje, en la energía que quería transmitir sin esperar aplausos, sin medir cada reacción. La transformación fue inmediata. La audiencia no solo escuchaba, sino que sentía. Y algo más poderoso ocurrió. Mi presencia se volvió auténtica, sólida, inquebrantable. Descubrí que cuando uno deja de mendigar aprobación, la gente percibe esa libertad y se siente atraída, no por complacencia, sino por respeto genuino. Este principio también aplica a la vida cotidiana. En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en cada interacción, la necesidad de ser aceptado condiciona decisiones, limita la expresión de emociones y nos convierte en actores de un guión que no escribimos. Cuando dejamos de depender del juicio externo, empezamos a vivir con una fuerza silenciosa que irradia seguridad y coherencia. La gente nota cuando alguien actúa desde su autenticidad y ese magnetismo no se aprende, se cultiva en la independencia emocional. Dejar de mendigar aprobación no significa ignorar a los demás, sino priorizar tu verdad sobre la validación ajena. Es entender que cada mirada de juicio refleja más del otro que de ti. Y que tu energía se multiplica cuando caminas con la certeza de que no necesitas que nadie te diga quién eres. Esta libertad transforma tu presencia, tu voz y tu impacto en el mundo, porque cuando te valoras, el mundo empieza a verte. Durante mucho tiempo creí que ignorar el maltrato o minimizar el irrespeto era la forma de mantener la paz. Pero con los años descubrí que lo que no se nombra no desaparece, al contrario, se enraiza y toma poder sobre nosotros. Nombrar el irrespeto no es un acto de confrontación gratuita, es un acto de conciencia y de liberación. Recuerdo una etapa de mi vida en la que una persona cercana utilizaba la manipulación silenciosa para condicionar mis decisiones, mis emociones, incluso mi manera de sentir. Yo me culpaba, buscaba justificar sus palabras y actos y me sentía atrapado en un ciclo donde la culpa se mezclaba con la confusión, hasta que comprendí que mientras no le diera un nombre a lo que estaba sucediendo, mientras no dijera esto es irrespeto, seguía siendo rehén de su narrativa, de su poder sobre mí. Nombrar el irrespeto es poner luz en la sombra, es dar identidad a aquello que hasta entonces era un sentimiento confuso, una angustia sin rostro. Cuando logré expresar con claridad que ciertas palabras, actitudes y silencios eran manipuladores, algo cambió en mi interior. La sensación de ser víctima se transformó en la certeza de que tenía opciones, que podía decidir cómo responder y cómo proteger mi dignidad. Entendí que el poder de quien manipula reside en el secreto, en la confusión que genera, en la duda que siembra sobre nuestra percepción. Al poner palabras precisas sobre la acción, al declarar con calma y firmeza que no es aceptable, esa fuerza se disuelve y se redefine la relación de poder. Un ejemplo muy concreto de esto lo viví con un compañero de trabajo que constantemente invalidaba mis ideas y minimizaba mi esfuerzo.
Durante meses, su actitud me generó inseguridad y frustración. Dudaba de mi capacidad y me sentía disminuido. Hasta que un día, en una reunión, le dije con claridad: cuando interrumpes y desvalorizas mis aportes, eso es irrespeto. Necesito que me escuches con la misma consideración que le das a los demás. No fue un acto agresivo, sino una declaración de límites y de conciencia. Su reacción no fue inmediata, pero el cambio interno en mí fue radical. Dejé de sentirme atrapado, dejé de justificar lo injustificable. Nombrar el irrespeto me dio la posibilidad de recuperar el control de mi espacio y de mi energía. Esto también aplica a las relaciones personales y familiares. Muchas veces aceptamos actitudes dañinas porque no sabemos cómo etiquetarlas, porque tememos al conflicto o porque buscamos aprobación. Pero la verdad es que mientras no se nombre el irrespeto, seguimos permitiendo la manipulación. Cuando lo decimos, incluso con respeto y calma, mostramos que tenemos límites, que tenemos conciencia de nuestro valor, que no estamos dispuestos a ser utilizados como pantalla para los problemas ajenos. Nombrar el irrespeto no garantiza que la otra persona cambie, pero sí garantiza que tú recuperes tu poder, tu claridad y tu dignidad. Romper la manipulación empieza con una palabra: la tuya. Reconoce, nombra y declara, porque solo cuando lo haces de manera consciente la cadena se rompe y la libertad comienza. Durante años cargué la ilusión de que podía arreglarlo todo, que si me esforzaba lo suficiente podía sanar a quienes me rodeaban, cambiar sus actitudes, lograr que entendieran mi perspectiva. Creía que si era paciente, comprensivo y dispuesto a sacrificarme, podía transformar a alguien que lastimaba, que estaba perdido en sus propios miedos o heridas. Pero la vida me enseñó de manera insistente que ese camino es una trampa silenciosa, un laberinto donde uno pierde su esencia intentando rescatar a otro. Recuerdo claramente una relación en la que me desgastaba, buscando que una persona cercana comprendiera mi dolor, que cambiara su comportamiento, que dejara de ser indiferente. Me consumía la frustración de ver que no importaba cuánto me esforzara, nada cambiaba. Cada intento de rescate terminaba con más confusión y menos paz. Comprender que no es nuestra responsabilidad sanar ni cambiar a nadie es un acto de libertad y de amor propio. Esto no significa que dejemos de amar o de preocuparnos, sino que entendemos los límites de nuestro poder. Cada persona tiene su propio camino, sus propias decisiones, sus propias batallas internas. Yo aprendí que por más que explique, que aconseje, que escuche, no puedo forzar la transformación de alguien más. Puedo acompañar, puedo estar presente, puedo ofrecer guía y apoyo, pero el cambio verdadero siempre nace desde adentro del otro, nunca desde fuera. Esta realización me liberó de culpas innecesarias y me permitió enfocarme en fortalecer mi propia vida, en nutrir mi autoestima y en construir relaciones donde el respeto y la reciprocidad fueran reales. Un ejemplo práctico de esto ocurrió con un amigo muy cercano que vivía atrapado en hábitos destructivos. Pasé meses intentando enseñarle, motivarle, mostrarle alternativas, hasta que un día comprendí que mientras él no decidiera tomar las riendas de su vida, mis esfuerzos eran solo desgaste. No fue fácil aceptar que debía soltar, que debía dejar que sus consecuencias lo tocaran a él y no a mí. Pero al hacerlo, no solo recuperé mi energía, sino que él empezó poco a poco a asumir responsabilidad por sí mismo. Su cambio comenzó a ocurrir de manera genuina, no porque yo lo obligara a cambiar, sino porque eligió transformarse. Este principio se aplica también a relaciones familiares, laborales o de pareja. Muchas veces nos sentimos responsables de la felicidad o del bienestar emocional de otros y terminamos sacrificando nuestros límites y nuestra salud mental. Aprender a reconocer que cada ser humano tiene su propia historia, sus propios miedos y sus propias decisiones nos enseña a soltar la ilusión de control. Nos permite establecer límites claros, poner nuestra energía donde realmente importa y sobre todo dejar de cargar con culpas que no nos corresponden. No eres responsable de sanar ni cambiar a nadie. Eres responsable de ti, de tu crecimiento, de tu bienestar y de tu dignidad. Y cuando aceptas eso, descubres que tu vida se llena de claridad, de fuerza y de paz.
Durante años creí que la autoridad se ganaba a través de la imponencia, el grito o la necesidad de ser escuchado. Pensaba que si alguien me respetaba era porque yo podía demostrar poder o influencia sobre él. Pero la vida, en su manera más sabia, me enseñó que la verdadera autoridad no se impone, se irradia desde la coherencia personal. La coherencia es la alineación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando tus palabras reflejan tus acciones y tus acciones reflejan tus valores, no necesitas gritar, no necesitas demostrar, porque tu vida habla por vos. Recuerdo un momento en mi carrera donde enfrentaba críticas muy duras por decisiones que había tomado. Algunos cuestionaban mis métodos, otros dudaban de mis intenciones. Y me vi tentado a justificarme, a explicar cada detalle. Pero entonces recordé que mi coherencia estaba intacta. Cada paso que había dado estaba alineado con mis principios, con lo que considero justo y verdadero. No necesitaba convencer a nadie, porque la verdad de mis acciones hablaba más alto que cualquier argumento. La coherencia genera confianza. Cuando alguien observa que tus decisiones, tu conducta y tu palabra siempre están alineadas, nace de manera natural el respeto. Esto no significa que no cometas errores, significa que tus errores no contradicen tu esencia. Aprendí esto a través de la experiencia de enseñar y motivar a otros. Muchas veces me he encontrado con personas que aparentan seguridad y autoridad, pero que cambian según la opinión de quienes los rodean. Esa inconsistencia destruye la confianza, genera desconfianza y debilita cualquier intento de liderazgo o de respeto. Yo mismo, en mis comienzos, buscaba la aprobación externa para validar mis decisiones. Cada paso estaba cargado de miedo a fallar frente a otros, hasta que comprendí que el respeto de los demás nace primero del respeto que uno se tiene a sí mismo y de la coherencia con la que vive sus días. Un ejemplo concreto lo viví en una etapa donde debía tomar decisiones difíciles en proyectos donde muchos dependían de mi dirección. Había presión para complacer a todos, para ceder ante la mayoría, pero sabía que si traicionaba mis principios, perdería mi integridad. Elegí mantenerme fiel a mis valores, aunque eso significara enfrentar incomodidades o críticas. Con el tiempo la gente comenzó a confiar en mis decisiones no porque las aprobaran, sino porque sabían que siempre estaban basadas en coherencia y honestidad. Ese respeto se convirtió en autoridad no impuesta, sino ganada de manera natural y sostenida. La coherencia personal no solo crea autoridad, también fortalece la autoestima y la presencia. Cuando tus actos y palabras son congruentes, no hay duda, no hay manipulación posible. La gente siente que puede confiar en vos y eso transforma relaciones, oportunidades y hasta tu manera de vivir. La coherencia es la semilla que germina respeto y autoridad sin esfuerzo, porque el mundo reconoce cuando alguien es íntegro y consistente. La autoridad verdadera no se exige, se refleja. Cuando eres coherente, tu presencia habla por vos y todos. Sin que digas nada, saben qué te respetar. Durante mucho tiempo creí que la felicidad y la plenitud dependían de estar acompañado, de tener a alguien al lado que llenara los silencios, que validara mis emociones y completara mis días. Pensaba que si estaba solo, algo faltaba, que había un vacío que solo se podía llenar con la presencia de otro. Sin embargo, la vida me enseñó lo contrario. Aprender a estar solo no significa aislamiento ni rechazo de los demás. Significa encontrarse a uno mismo, reconocer la propia voz y aceptar que tu compañía puede ser suficiente. La soledad consciente es un ejercicio de valentía. Un acto de amor propio que refuerza la autoestima porque te enseña que no dependes de nadie para sentirte completo. Recuerdo momentos en los que me sentaba en silencio, sin hacer nada, solo escuchando mi respiración, observando mis pensamientos sin juzgarlos, y en esos instantes comprendía que la relación más importante que tendría en mi vida era conmigo mismo. Estar solo te permite conocerte de verdad. Cuando no hay distracciones,
ni expectativas externas, ni la necesidad de complacer. Puedes mirar tus miedos, tus deseos y tus límites sin filtro. Aprendí a diferenciar entre los pensamientos que realmente me pertenecen y aquellos que me fueron impuestos por la opinión de otros. En una etapa de mi vida solía buscar constantemente la aprobación de colegas, amigos, incluso de desconocidos, para sentir que mi valor existía. Pero cada vez que me enfrentaba a mí mismo en la soledad, me daba cuenta de que todo ese esfuerzo era innecesario. Mi valor estaba ahí intacto, solo que yo no lo reconocía. Esa comprensión fortaleció mi autoestima porque entendí que no necesitaba la validación externa para ser digno de respeto, para sentirme suficiente. Además, aprender a estar solo te enseña a disfrutar de tu propia presencia, a crear tus propios momentos de alegría y tranquilidad sin depender de nadie. Recuerdo viajes que hice en los que no tenía compañía y en lugar de sentir miedo o vacío, comencé a explorar la ciudad, a conversar conmigo mismo, a escribir mis pensamientos y a descubrir talentos y pasiones que antes ignoraba. Esa independencia emocional genera un poder silencioso. Cuando sos dueño de tu soledad, nadie puede controlarte ni definir tu valor. Nadie puede desestabilizar tu autoestima porque sabes que tu fuerza está en vos mismo. También comprendí que estar solo no es un castigo, sino una herramienta de crecimiento. Cada desafío que enfrenté sin apoyos inmediatos, cada decisión tomada sin buscar consejo externo, fortaleció mi confianza. Aprender a estar solo es aprender a sostenerse a sí mismo, a reconocer que podemos ser completos y felices con nuestra propia compañía. Y cuando eso sucede, la relación con los demás cambia radicalmente. Ya no buscamos llenar vacíos, sino compartir nuestra plenitud. La soledad elegida es un acto de amor propio. Y cuando abrazas tu propia compañía, tu autoestima se eleva porque descubrís que lo más importante siempre ha estado contigo. Desde muy joven comprendí que la vida nos pone en situaciones donde nos preguntamos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder? ¿Qué sacrificios son aceptables y cuáles cruzan la línea de lo que realmente somos? La dignidad no es un accesorio que se ajusta a la conveniencia, no es algo que se pueda entregar para agradar o evitar conflictos. Aprendí esto a golpes, en experiencias donde pensé que ceder un poco, adaptarme o ignorar ciertas injusticias era un precio pequeño a pagar. Pero cada vez que lo hacía, sentía como una parte de mí se debilitaba, como algo dentro se encogía y me recordaba que estaba permitiendo que otros definieran mi valor. La dignidad no se negocia, no hay excusa para entregarla. Es la base de la relación que uno tiene consigo mismo y con los demás. Recuerdo un momento particular en mi vida profesional cuando alguien intentó humillarme frente a otros para demostrar superioridad. En ese instante, sentí la tentación de disculparme, de minimizar mi postura para evitar conflicto. Pero algo en mi interior me dijo que no podía ceder. Responder con silencio, firmeza y claridad fue un acto de defensa de mi esencia. No se trataba de orgullo ni de ego, sino de recordar que mi dignidad es inviolable. Lo que estaba en juego no era la aprobación de esa persona, sino mi propia integridad, y al mantenerme firme no solo preservé mi autoestima, sino que mostré a todos que existe un límite que no se cruza. En la vida cotidiana también enfrentamos pequeñas pruebas de dignidad, un comentario despectivo, una crítica injusta, la manipulación de alguien cercano. Cada vez que cedemos, aunque parezca mínimo, estamos diciendo sin palabras que nuestra dignidad puede ser negociable. Aprender a identificar esos momentos y actuar desde el respeto propio es vital. No significa ser rígido ni distante, sino tener claridad sobre lo que es innegociable y no permitir que las circunstancias o las personas nos arrastren a la sumisión. También entendí que respetar nuestra dignidad nos libera del miedo a perder personas o situaciones. A menudo creemos que si ponemos límites, si defendemos nuestra esencia, vamos a ser abandonados. Pero la verdad es que lo que realmente importa se quedará. Lo que no respeta nuestra dignidad no tiene lugar en nuestra vida.
Mi experiencia me ha mostrado que cuando uno se mantiene firme en su valor, la relación con los demás se transforma, porque ya no hay manipulación posible, ya no hay sometimiento ni dependencia emocional. La autoridad personal que surge de defender nuestra dignidad es silenciosa, poderosa y atractiva. La dignidad es el cimiento de todo lo que somos. Cuando la protegemos, cuando la honramos, estamos diciendo al mundo y a nosotros mismos que nuestra esencia no tiene precio y que no nos vamos a perder en manos de otros. Ese es el acto más profundo de amor propio. Nunca olvides, tu dignidad no es negociable. Y ahora, quiero que realmente sientas estas palabras, que no se queden flotando como un consejo más que escuchaste y olvidaste. La dignidad no es un concepto abstracto, ni un lujo reservado para momentos especiales. Es el pilar que sostiene tu vida, tus decisiones, tus relaciones y sobre todo la relación que tienes contigo mismo. Cada vez que cedes ante el irrespeto, por más pequeño que parezca, estás debilitando ese pilar. Cada vez que te mantienes firme, aunque tiemble tu interior, estás construyendo un castillo sólido que nadie podrá derribar. Quiero que entiendas algo que aprendí con los años y con la experiencia de ver a tantos hombres y mujeres perderse en manos de otros. La dignidad no se negocia. Y no se negocia porque no pertenece al otro, porque no depende de su opinión, de su aprobación o de su reconocimiento. Pertenece a ti, es tuya desde el primer latido que sentiste en este mundo. No importa cuán importante sea la persona que intenta manipularte o cuán cercana sea. Si no respeta tu esencia, no hay excusa que justifique que cedas. Defender tu dignidad es un acto de amor propio, de respeto hacia ti mismo y hacia la vida que mereces vivir. Y sé que esto da miedo, sé que implica riesgo, que a veces significa perder personas que amamos o que pensamos que necesitamos, pero lo que pierdes por mantener tu dignidad no tiene comparación con lo que ganas. Paz interior, claridad, fuerza y autenticidad. Cada límite que pones, cada vez que te paras firme ante la injusticia, estás diciendo al mundo y a ti mismo que vales, que tu voz importa y que no permitirás que otros definan tu valor. Así que hoy te invito aquí y ahora a que hagas un pacto contigo mismo, que tu dignidad no se negocia, que tu esencia no se entrega y que tu vida se vive desde el respeto profundo hacia ti. Porque solo así, cuando respetas quién eres, el mundo no tendrá otra opción que respetarte también. Nunca lo olvides, tu dignidad es inviolable.